Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast de diseño humano, donde estamos explorando la belleza de vivir alineados con nuestro ser más auténtico y único. Hoy tengo el placer de conversar con una persona muy especial, Michelle Harb, que es una proyectora que gracias a seguir su intuición está cambiando la vida de cientos de personas. Entonces, acompáñenme a que descubramos cómo vivir realmente alineados con nuestra naturaleza y con nuestro diseño. Nos va a ayudar a confiar en nosotros mismos y a explotar todos nuestros dones para ponerlos en servicio del mundo. Que no se nos olvide qué es el diseño humano antes de empezar esta conversación. El diseño humano es una herramienta de autoconocimiento que combina la astrología, el I Ching, el sistema de chakras, la cábala y los codones del ADN y nos muestra cómo está configurada la energía de nuestro cuerpo para ver cuáles son los lugares donde somos más vulnerables al entorno, para ver cuáles son nuestros dones, para ver cómo está equilibrada toda la energía en nuestros órganos y para que realmente entendiendo esto podamos fluir con sincronía y evitar todas las resistencias. Así que, sin más preámbulo, les presento a Michelle. Hola Mari, qué felicidad estar acá conversando contigo. Gracias por esta invitación. Gracias, Mish, por estar acá. Quiero contarles que, como ya habíamos hablado en algunos de los episodios pasados, sobre los tipos del diseño humano, sobre cómo vibra nuestra aura, cómo nos perciben los demás, Michelle es una proyectora esplénica, es decir, que toma las decisiones desde su instinto. Y ella, gracias a oír su voz interna y a confiar en sí misma, ha tenido un profundo conocimiento de hasta dónde y hacia dónde tiene que ir, hacia dónde la lleva la vida. Y ha cambiado completamente su carrera y su rumbo y está dedicada a enseñar a las personas a confiar 100% en su intuición y en oír su voz interna. Entonces, en este episodio vamos a descubrir cómo ha sido su viaje, qué ha significado para ella descubrir este poder interno y cómo está usando este don que tiene para guiar a los demás. Mish, cuéntanos un poco de esta locura de viaje porque, bueno, además es una belleza porque Michelle y yo hemos tenido un camino similar, empezamos, ¿no? Estudiando derecho juntas y como esta pasión, ¿no? Por el cambio social, por entender qué está pasando, por cuestionarnos, por el cambio, también nos ha llevado a este camino de autoconocimiento tan lindo y pues poder encontrarnos acá a mí me hace muy feliz. Y cuando empecé a hacer el diseño humano, de las primeras personas fue, Michelle, quiero que hagamos esto, quiero hacértelo, quiero que lo probemos. Y cuando empecé a ver pues su manual, yo me emocioné muchísimo porque dije, ¿cómo fue pucha Michelle está muy alineada? O sea, y me emocionó ver porque pues me presentía que eso tenía que ser así porque lo que estaba haciendo venía, era tan genuino y tan bonito que no lo dudaba, pero cuando empecé a verlo cada vez más dije, mira, realmente quiero que hagamos esta sesión y contarte y lo que descubrimos ha sido espectacular. Entonces, em, bueno, cuéntanos un poco qué ha pasado, cómo es ese cambio de ser abogada a este camino divino y vamos a oír esta súper aventura. Pues Mari, gracias, me pone feliz también compartir esto y después de, sobre todo que me hiciste esa lectura del diseño humano y darme cuenta que efectivamente he hecho el trabajo interno correcto y he llegado a donde a compartir desde el lugar que realmente toque hacer. Hoy en día me dedico a acompañar a personas a que reconecten con su intuición y que sea esta sabiduría interna la que guíe sus decisiones en sus relaciones, en la vida, en su trabajo, en encontrar su propósito y lo hago a través de la herramienta de la meditación en movimiento, que fue lo que me ayudó a mí a reconectar con mi propia intuición porque nos ayuda a limpiar y entender lo que hay en nuestra mente racional, en el consciente, también lo que tenemos guardado en el subconsciente y soltar para poder realmente abrir espacio y escuchar esto que es como nuestro supraconsciente, ¿no? Nuestra intuición. Pero pues como estabas diciendo, esto ha sido como un giro que fue todo un proceso mío de
realmente abrir espacio y a escuchar la intuición, porque yo empecé en mi vida como abogada, como defensora de derechos humanos, trabajando en temas de paz. Y estuve trabajando como 8 años muy a fondo construyendo paz en Colombia, primero como desde el derecho, luego fue encontrando la herramienta de la psicología, cada vez buscando esas herramientas más de transformación hacia adentro. Em, y trabajé con todo el alma, el corazón, la energía, toda la fuerza por buscar ese cambio en el país. Desafortunadamente en ese momento yo creo que estaba desconectada de entender cómo es realmente la forma en la que yo tengo que trabajar y estuve a punto de llegar a un burnout muy duro. Eh, digamos que trabajé muy apasionadamente, pero a un costo personal alto y poco a poco empecé a sentir que algo me estaba diciendo que ese trabajo de esa forma estaba llegando como a su fin, algo me estaba pidiendo como un cambio grande, pero yo realmente no entendía hacia dónde ir y hacia dónde girar, porque toda mi vida me había dedicado a esto. Eh, y fue una decisión que me costó mucho trabajo porque por mucho tiempo estuve tratando de entender hacia dónde hacer ese cambio desde un lugar muy racional y hablé con terapeuta, hablé con coach profesional y era como tratando de entender de forma lógica cuál iba a ser mi siguiente paso y como que no daba y no daba y no daba. Y en un momento fue como un acto realmente como de confianza y de fe y dije, fue pucha, universo, de verdad, no tengo ni idea para dónde coger, dime tú hacia dónde es, porque yo estoy realmente como que no doy. Estaba muy en mi cabeza tratando de tomar esa decisión y realmente como de un lugar profundo solté y dije, me va a llegar como una señal que me dice para dónde es el camino. Y fue inmediata, o sea, la señal me llegó como literalmente a la media hora, los 40 minutos, una cosa loca. Me escribió un amigo mío de India con el que hablaba hace años y me escribió como, bueno, Michi, ¿qué más? ¿En qué andas? Y yo acabo de decidir que voy a renunciar a mi trabajo porque en mi cuerpo me está diciendo que esto ya no es, pero no sé, eso es todo lo que sé. Sé que acá no voy a estar, pero no sé para dónde coger. Todavía era medio COVID, entonces era como, quiero viajar, quiero darme un tiempo para descifrarlo, pero no sé para dónde es. Y él me dijo, ¿por qué no te vienes para India? Estoy montando un retiro de meditación y arte. Ven. Y apenas él me dijo eso, yo sentí en el cuerpo entero y dije, sí, esto es exactamente lo que tengo que estar haciendo. Y yo de verdad no lo tenía entre las posibilidades. Yo llevaba mucho tiempo haciendo como una exploración grande mía interna, tomando miles de cursos, formaciones, pero mi mente racional no me permitía ver eso como un camino. Y fue cuando realmente solté la mente, solté el control y dije, me abro a ser guiada, que fue cuando me llegó y entendí y sentí como la intuición diciéndome, sí, por acá es. Y ahí renuncié, me fui a vivir a India y dejé que me guiara la intuición y me fue guiando a diferentes cursos, profesoras, formaciones, maestras, de verdad de una forma muy orgánica y fluida, como estando abierta a las señales y a oír como lo que me iba diciendo y cada vez fui aprendiendo y fue divino porque cuando yo estaba allá me empezaron a escribir personas de acá de Colombia diciendo, Michi, por favor, cuando vuelvas nos tienes que enseñar lo que estás aprendiendo. Y fue como, pues sí, listo, voy a volver y les voy a enseñar porque se sentía demasiado bien hacer eso. Em, y, y así fue, me formé, me guié y volví y empecé a enseñar y como que todo fue fluyendo así, ¿no? De forma muy natural y como sintiéndolo, más que pensándolo, más que entendiendo cuál iba a ser el paso a paso, es como dejar que la intuición me guiara. Y cuando encontré Claro. como lo fluido que era eso, dije, lo voy a compartir para que otros también puedan aprender a dejarse guiar por su intuición. Y es que
Es chistoso inclusive porque cuando cuento la historia es que me emociona tanto porque es como sería el ejemplo perfecto, o sea, si yo necesitara pedir el ejemplo perfecto de todo lo que voy a explicar, es la historia que está pasando. Primera cosa, ¿qué son los proyectores? Los proyectores son las personas que tienen el aura más penetrante, son las personas que están hechas realmente no para trabajar un montón y para jalar los proyectos desde un lugar como arduo y energía sostenida muy alta, sino son personas que van a entrar muy profundamente a penetrar la energía de los otros. Son los grandes guías, los grandes consejeros, los grandes terapeutas. Y esa energía de Michelle ya estaba ahí, ¿no? Como cocinándose desde algún lugar. Cuando hablas del burnout, se ve como muy claramente qué pasa cuando los proyectores, que son además los seres menos energéticos, digamos, que hay. Y me acuerdo que esto también lo hablamos en la sesión que tú me decías, yo era la hermana perezosa y en mi familia se burlaban de esto. Em, y descubrir pues que eso es condicionamiento, que no todos estamos realmente hechos para trabajar de la misma forma, que no tener esa energía constante para trabajar esas horas locas no te hace menos, no hay que ir a comportarse como los otros, sino estoy hecha para guiar la energía de los demás como una proyectora, a ver los detalles, a ver los dones, a saber guiar con una sutileza la energía del mundo, que es lo que fuiste descubriendo intuitivamente, ¿no? Que ese cansancio y el cuerpo gritando, me quemo, todo mal, no puedo estar más acá, era porque tú no estabas hecha para trabajar como otras personas. Total, y eso es de las cosas más lindas, de verdad, cuando me hiciste la lectura del diseño humano, como decir, mira, tú tienes una energía como limitada, ¿no? Como diferente a las de otras personas y eso está perfecto, porque realmente es como de las cosas que ha sido como traumático. O sea, yo literalmente he ido a médicos como yo tengo muy poquita energía, ¿qué hago? ¿Qué está pasando mal en mí? Como, y ha sido como siempre esa búsqueda, porque sí es un condicionamiento muy fuerte que uno siente como que la gente hace 300 cosas y uno como que no puede ir al mismo ritmo. Al comienzo me daba muy, muy duro. En un momento empecé a como realmente a valorar que esa no era mi fortaleza. Mi fortaleza no es que yo pudiera ser un burro de carga y cargar, ¿no? Y hacer millones de cosas al mismo tiempo, sino que mi fortaleza era pues como no sé, como investigadora era la capacidad de ver, analizar, entender más allá de lo que los demás veían, entender los matices en lo que estaba investigando, en las entrevistas que estaba haciendo, y eso es también como mi valor como terapeuta hoy en día, ¿no? Eh, entonces no es hacer y hacer, hacer lo que hace valioso lo que yo aporto, pero obviamente eso toma un montón de tiempo o tomó para mí un montón de tiempo de aceptar e interiorizar y decir, no, y me tomó estar a punto de llegar realmente a un burnout muy duro en el que yo me estaba enfermando, no estaba durmiendo, todo mi sistema se estaba como desregularizando por tratar de trabajar al ritmo de otros y uno no está rindiendo en realidad de la mejor manera, porque cuando tú estás tratando de hacer una cantidad de cosas para lo que de pronto no estás hecho, haces todo a medias. En cambio, cuando priorizas y te enfocas en lo que para lo que sí eres bueno, en eso es lo que uno brilla. Y eso es muy poderoso como de entender y como aceptar. Y es que es increíble que lo digas porque el gran tema con la mayoría de los proyectores es que nunca van a poder hacer las paces con eso hasta que realmente aceptan, digamos que en teoría el proyector está hecho para trabajar 4 horas al día y uno les dice eso y se mueren de la risa y es como, sí, o sea, yo en 4 horas puedo hacer de verdad maravillas y no es para nada, pues lo que en esta sociedad nos inculcan, que es como entre más largo trabajes y más productivo seas, más talentoso eres, nada que ver y salir de ese condicionamiento es una cosa que realmente cuando el proyector entiende y entra en el flow y se da cuenta hacia dónde enfocar la energía, lo hace de una forma tan penetrante, tan perfecta y como te decías tú, con esa capacidad de ver los matices y dando con un extra que las otras personas simplemente no tenemos la capacidad de ver porque no vibramos de esa forma, pues que realmente la vida cambia un montón. Entonces, eso, digamos, primera cosa increíble, como de ver cómo sola, digamos, entraste en ese flow y es el primer tema que yo trato de tratar, pues como con los proyectores siempre, porque hay algunos que tienen un poco más energía
que tú inclusive les cuesta más trabajo reconocer que igual tienen que descansar y que igual no tienen que ir a ese mismo ritmo. El segundo tema que me impresionó mucho, y esto además ni siquiera lo sabía, acabo de saberlo, eh, es el tema de la invitación y cómo te invitaron a ir a la India. Y resulta que los proyectores, el gran tema del proyector es que precisamente por tener un aura penetrante y como por ir tan profundo dentro de los otros, necesitan que las personas inviten a esa energía a entrar, porque realmente los van a ver más allá, van a poder estar como muy dentro de la otra persona. Entonces, cuando los proyectores entran, ven mucho, van a dar consejos, van a opinar sobre cosas que ven y las otras personas no están seguras si quieren entrar, sienten un rechazo muy fuerte. Entonces, los proyectores, la gran estrategia del proyector para fluir bien es esperar a invitaciones. Y yo no sabía que tu amigo realmente te había invitado a ir con él. Y ese es como que naturalmente el mundo te haya dicho, Michelle, esa es la forma Sí. para, para que tú puedas sentir ese sí en el cuerpo. Es, o sea, para mí es impresionante y empezar a entender eh, que realmente, como a todos nos enseñan a iniciar, a ir, a pedir, a buscar, sin entender que, pues, que no tiene nada que ver con la estrategia real. O sea, es contraintuitivo que a uno le digan, tienes poquita energía y tienes que esperar invitaciones. ¿A quién le van a enseñar eso en la vida? Total. Y realmente esas de las cosas de lo que tú me dijiste del diseño humano que ha sido una herramienta clave para mí de entender, porque no es algo que realmente no lo sabía y me ha ayudado también mucho en mis relaciones, no solo en las decisiones profesionales, pero también en mis decisiones personales, porque lo que tú dices, yo sí creo que yo soy muy perceptiva, me doy cuenta perfectamente cuando estoy sentada enfrente de una persona qué está sintiendo, qué es lo que me está diciendo, cómo está su energía, eh, cuando está frente a una decisión, yo puedo ver muchas cosas. Y antes se lo decía, ¿no? A mi novio, a mis amigas, a mis papás, y muchas veces pues eso no cabe bien y la gente lo siente como una resistencia porque hay veces que la gente no quiere oír esas cosas. Y eso yo lo entendí y entendí que esas habilidades son supremamente poderosas para mi espacio profesional, en mis sesiones uno a uno, como en mis espacios terapéuticos, con mis cursos, y dejo que sea la persona la que se abra y esté en disposición a oír eso, porque si no entiendo que es una información que incluso si es verdad, si ellos saben que es verdad, como no quieren oír y están bloqueados. Y eso ha hecho como un cambio de chip muy poderoso. Y también en entender las propuestas que me hace la gente, porque claro que a mí me llegan una cantidad de propuestas, me hacen mil como invitaciones, pero es como yo paro y siento y digo, ok, esto sí es, ¿no? Entiendo cómo me habla a mí la intuición y decir, esto se siente bien. Y también cuando tengo una idea, quiero ir, pero digo, voy a esperar al momento realmente preciso para hacer la propuesta, porque a veces es como uno lo siente y me acuerdo que eso también me lo decías, ¿no? Es como tengo una claridad, una revelación y es como me tengo que ir ya, pero a veces no es el momento preciso lanzarlo de una, es como paro, espero y cuando recibo esa pista de que es el momento, lo lanzo. Y es exactamente como las cosas van a salir bien o no dependiendo de cómo entre uno a esa situación. Si uno entró en afán, desde el miedo, desde un lugar en el que no es, la situación se va a desarrollar de la misma forma, Total. con más tropiezos, con más resistencia, puede que al final pase, pero no con esa fluidez y con esa gracia que al final es lo que nos quiere mostrar también, como lo que es estar alineados con la propia energía y con colaborando, ¿no? Con el universo, como voy en el mismo flow y voy en un flow que realmente permite que, pues, que brillen las dos cosas. Y aquí vamos al segundo tema, que fue lo que a mí realmente, pues, además de todo, más me impresionó cuando leí el diseño de Mish, y es que en el diseño tenemos algo que se llama la autoridad y es la forma en la que las personas estamos hechas para tomar decisiones. Y se llama la autoridad interna porque le devolvemos la autoridad a nuestro cuerpo sobre todas las decisiones y sobre el rumbo de nuestra vida y le quitamos la autoridad a todo lo que está alrededor.
a todas las personas, a todo el entorno, a la sociedad, a las reglas, a las normas y nos las devolvemos a nosotros. Y esta autoridad se va a oír de diferentes formas en el cuerpo para cada persona. Según el diseño humano, hay 7 formas diferentes. Alguna, como la habían oído pronto en el podcast pasado mío, es más desde el sacro, desde unos sonidos guturales. Hay personas que tienen que hablar en voz alta y otras personas que van a sentir una alarma. Esto ya lo vamos a ver más en detalle, pero cada persona tiene que aprender a reconocer cuál es la propia y el diseño humano sí nos da esta guía. Y cuando leí el de Mish, sale que viene del vaso, que es el centro de la supervivencia, es el instinto puro y duro. Em, y yo me emocioné mucho. Yo dije, no puedo creer, tengo que correr a decirle esto casi como si fuera un gran secreto, porque es como esto que ha estado ahí toda tu vida, tú lo reconociste de una forma que ahora le estás enseñando a la gente a vivir y a seguir su camino a través de esto, que es lo que el diseño humano llama la autoridad esplénica y se basa en la intuición. Entonces, quiero que nos cuentes, Mish, qué es la intuición y por qué reconocerla es realmente la clave para poder seguir el camino como que nos pertenece. Total, me parece poderosísimo eso. También me emocioné mucho cuando me lo dijiste porque es como, nuevamente, decir como, pucha, sí, ¿no? Es oír realmente la intuición, te muestra que sí, ese es el camino. Para mí la intuición es esa sabiduría interna, ¿no? Es esa guía que uno simplemente sabe, que no tiene que racionalizar, justificar, explicar, sino que sin duda alguna te dice desde adentro hacia dónde es. Y es esa conciencia supraconsciente. ¿Por qué es importante estar conectado con la intuición? Es porque nosotros recibimos un montón de información, de estímulos, de condicionamientos constantemente desde nuestro contexto, desde nuestros papás, desde el colegio, desde los medios de comunicación, hoy en día las redes sociales, todo el tiempo nos están bombardeando, bombardeando y estamos eh, expuestos a una cantidad de deber ser, de fórmulas, de qué le funciona a diferentes personas, pero es desde una idea de que todos somos como muy parecidos. O la gente te está tratando de mostrar como cuál ha sido su camino, cuál ha sido la fórmula del éxito, pero estar persiguiendo un deber ser de alguien más, una fórmula de éxito de alguien más, hace que constantemente nos estemos sintiendo frustrados y como en ese conflicto interno, porque estoy haciendo lo que se supone que debería hacerme sentir exitoso, es lo que se supone que debería hacer una buena vida y se siente mal. Y entonces es como ese conflicto interno que no nos permite estar en paz. Entonces, el tema es aprender a soltar esos condicionamientos que hemos recibido y que vamos interiorizando para poder oír lo que realmente está en alineación con nuestro ser, lo que realmente necesitamos, lo que genuinamente nos va a hacer felices. Y eso es lo que sucede cuando seguimos nuestra intuición, entendemos dónde queremos estar, cómo podemos trabajar, cuáles son nuestro camino, nuestro propósito, el verdadero nuestro. ¿Todo el mundo es intuitivo o hay personas que nacen sin intuición? No, yo creo que todos tenemos intuición, todos tenemos esa sabiduría interna. Lo que pasa es que muchas personas están totalmente desconectadas de ella, no estamos oyendo. Ahora, la intuición, como dices tú y como dice el diseño humano, hay muchas formas de que nos pueda hablar a cada uno esa sabiduría interna, ¿sí? Entonces hay que aprender a identificar cómo nos habla a cada uno. Hay personas que somos muy sensoriales, muy como de sentirlo en el cuerpo. Hay personas que les llegan como que son muy visuales y pueden tener como una imagen de qué es lo que tienen que hacer, cuál es su plan, etcétera. Hay personas que literalmente oyen como un mensaje, como si fueran palabras o instrucciones dentro de su cabeza, ¿no? Entonces es como, primero, para mí es importantísimo tomar la decisión consciente de decir, me voy a dejar guiar por mi sabiduría interna, porque la mayoría de las personas estamos tomando las decisiones desde este lugar racional. Entonces hay que tomar esa decisión consciente de decir, abro espacio para escuchar mi intuición, ¿no?
y realmente abrir espacio es soltar esos estímulos externos, aprender también a identificar cuáles son esas voces de esos condicionamientos dentro mío y abrirme a escuchar, ¿no? Cómo se manifiesta en mí esa guía. Y esto tiene mucho que ver cuando hablas del condicionamiento, de cómo podemos malinterpretar las señales de la intuición con los miedos. Como no, es que mi intuición dice que no haga esto, pero ¿es mi intuición o es que tengo miedo por otra cosa? Entonces, y eso es lo que cuando estamos mezclados y no estamos realmente conectados con el cuerpo y con realmente lo que tú dices, estas señales, cómo se siente apretado el pecho, cómo me dan mariposas en algún lugar, como las visiones, pues se puede mezclar muy fácilmente. Y digamos que una técnica que he estado investigando sobre esto es realmente cuando entran estas voces a hablar que uno no tiene muy claro si es uno o lo otro, mientras uno va practicando, porque esto es un tema de práctica, de todos los días ponerse a ver, es decir en voz alta, no voy a hacer esto por esta razón, y de repente uno se da cuenta que eso que dijo lo había oído de alguien más, de la mamá, del novio, del amigo, y decir, esto no es mío, este no es mi intuición, acá tengo un miedo, lo identifico y la próxima vez que llegue es mucho más fácil ya no caer en lo mismo y así empezar a ir identificando todas esas creencias que nos limitan, que pueden ser miedos, emociones, miedo al fracaso, miedo a la muerte, miedo al rechazo, que realmente nos alejan de poder oír el cuerpo y empezar como por estos pequeños pasos que día a día hacen que uno confíe mucho más en uno, porque también cuando uno toma una buena decisión gracias al instinto, pues hay una palmada en la espalda de decir, me fue bien, vuelvo a confiar en mí una segunda vez, ¿no? Total. Y en eso es muy clave poder estar presentes, como enraizarnos en nosotros mismos, porque la mayoría de las veces cuando vamos a tomar una decisión, cuando estamos en el día a día, estamos muy en la mente y en la mente estamos o en el pasado o en el presente o en el futuro, ¿no? Y entonces estamos o en la ansiedad o en el miedo o en la frustración de lo que pasó y ahí no estamos oyendo la intuición, ahí estamos es oyendo como justo esos condicionamientos, esas voces de los demás. Cuando entramos en el cuerpo, cuando enraizamos en nosotros, estamos en el presente, ahí es cuando podemos tener como ese discernimiento, ¿no? Que diferenciar de dónde está viniendo esto. ¿Es realmente miedo o es esa sabiduría interna, ¿no? Para una persona que está muy desconectada y hoy oye esto y dice, listo, voy a tener la intención, como tú dices, desde a partir de hoy voy a empezar a confiar en mi intuición, ¿qué puede hacer hoy mismo? Lo que sea. Primero, ya el primer paso lo tomó. Voy a empezar a oír mi intuición. Dos, entrar en presencia, enraizando en el cuerpo. Para eso, para mí es muy poderoso la meditación en movimiento, que es entrar en tu cuerpo, mover el cuerpo y simplemente llevar la atención al cuerpo, porque eso te saca de esta mente, que es donde está toda la información que hemos recibido. Y ahí abrirnos a escuchar, a sentir, que es algo que creemos que hacemos un montón, pero en realidad no. No es descifrar, no es pensar, es abrir espacio para que la intuición nos hable. Y esto es en silencio, en el cuarto me pongo, o sea, los pies planos en el piso y empiezo a sentir qué pasa en mi cuerpo y qué sensaciones estoy teniendo y Total. ya. Entre más podamos como aislarnos de Ujú. los estímulos externos, es más poderoso. O sea, si se puede incluso hacer en naturaleza, aún mejor. Es como yo me doy espacio para entrar hacia adentro, mover el cuerpo y sentir qué hay en mí. Algo, por ejemplo, que yo hago que es muy fácil para identificar cómo me estoy sintiendo, qué quiero hacer en una situación. Yo tengo que tomar una decisión, por ejemplo, eh, me voy a vivir a esta ciudad, sí o no. Y es realmente una decisión que estoy tomando desde la cabeza o desde la intuición. Entonces, tengo la decisión enfrente mío y traigo al cuerpo la atención. Puedo estar parado,
siento los pies enraizados con la tierra y me muevo, empiezo a mover sutilmente, como haciendo un escaneo, llevando la atención a mi cabeza, moviendo por el cuerpo, puedo mover por cualquier parte del cuerpo que estoy pasando y empiezo a sentir, ok, ¿cómo se siente esta decisión? ¿Cómo se siente en mi cuerpo? ¿Se siente emoción, se siente miedo, se siente nervios? Y pueden aparecer muchas emociones, pero esa no es la clave, porque las emociones, por ejemplo, puedo sentir miedo, pero puede que el miedo sea porque esto es algo nuevo, ¿sí? Eso es normal, eso no quiere decir que no sea una decisión tuya. Y siento dónde en el cuerpo aparece esa sensación, aparece, digamos que aparece en la cabeza. Muchas personas cuando están tomando una decisión racional, de una se siente la tensión en la cabeza y pienso, ¿qué hay debajo? Y ahí te va a aparecer la respuesta. Es como, simplemente escucho, ¿no? Estoy abriendo espacio. ¿Qué hay debajo? Es como, esta decisión la estás tomando con tu mente, es algo que vas a sentir. O lo vas a sentir de pronto en el corazón y se siente emoción y sientes, esta es una decisión de la intuición y lo vas a sentir de la forma como a ti te llegue. Puede que lo sientas una sensación física, puede que te llegue emoción, puede como te pasa a ti que es como que sientes una sensación gutural, pero ir al cuerpo nos conecta de una con nuestra energía y es darle espacio, hacer la pregunta y escuchar, porque la intuición nos va a hablar. O sea que podemos practicar esto con cualquier pregunta todos los días hasta que empecemos a entender qué son las sensaciones que van pasando en el cuerpo y podamos familiarizarnos con ellas. Exactamente. No es de genios, no es de locos, no solo los intuitivos, no hay que pagar millones de cursos para llegar a hacer eso, está realmente adentro de uno. Totalmente. Y yo creo que es algo que es lo más importante, que si alguien oye esto, que por favor se quede, es como buenísimo oír guías, buenísimo aprender, recibir información, leer libros. Yo leo un montón, tomo cursos, pero siempre pasen esa información por el cuerpo, escúchense y al final del día entiendan que la mejor guía siempre está adentro, las respuestas siempre están adentro. Y, y escuchando esa intuición es cuando uno encuentra realmente cuál es el camino, el paso, la relación, las palabras que son las indicadas para uno. Es alguien que nadie más le puede decir. No, pues es espectacular. Yo sin duda he visto cómo, gracias a seguir también esa intuición que, como decía, en mi caso viene desde estos muy claros sonidos, eh, me he dado cuenta que la vida es un camino en el que tomamos decisiones muy pequeñas, medianas y muy grandes, pero al final todo lo que hacemos es tomar decisiones, a qué horas me despierto, qué como, qué no como, a quién veo, me baño, a qué horas, y eso va forjando nuestro día, las personas que nos encontramos, las oportunidades que aparecen, y si estamos muy conectados desde lo muy pequeño inclusive, con lo que el cuerpo sí quiere y no dejamos que la mente esté tomando decisiones todo el tiempo por nosotros, pues eso va a ser lo que realmente nos va a hacer llegar al camino y a las oportunidades que tenemos que encontrarnos. Entonces, ninguna decisión, por pequeña que sea, es menospreciada, porque todo este conjunto es al final lo que nos va a llevar a estos lugares maravillosos y sobre todo entre más estemos conectados con el cuerpo, pues mejor vamos a poder ofrecerle a los demás lo que tenemos, ¿no? Totalmente. Totalmente. Pues Mishi, muchas gracias por acompañarnos hoy. Es espectacular. Les recomiendo mucho seguir a Michelle, hacer, eh, si pueden hacer parte de sus meditaciones, son una belleza. Ya compartimos su Instagram, ¿cómo es? Michelle Harpzeta. Perfecto, igual ahora lo ponemos porque es realmente una suerte poder encontrar personas que con tanta naturaleza, con tanto amor y con ese tacto también tan bonito que tienes, pueda estar esparciendo este conocimiento que tenemos que empezar a ver como algo básico. Tenemos que empezar a ver como lo primero que tenemos que aprender y no como si estuviéramos poniéndole capas extras y nombres extraños a las cosas. Es oír el cuerpo, es lo más importante que tenemos, lo mismo que la herramienta del diseño humano, que a pesar de todos estos términos extraños que uno ve en internet, lo único que quiere es que al final
conectemos con lo que somos y seamos nuestra naturaleza más auténtica. Así que gracias a todos y los espero en el próximo episodio la próxima semana. Un abrazo grande.